Que el Señor les bendiga. Ya sé que me van a bajar el micrófono porque yo en cualquier momento empiezo acá. Desaforadamente comienzo a gritar. Pero ¿saben lo que pasa? Es que Cristo es vida. Y cuando nosotros creemos y confiamos en Él, algo sucede en nuestros corazones. ¿Saben, amados hermanos, que cuando tiene que ver con la fe, cuando confiamos plenamente en el Señor, no importa las circunstancias que enfrentemos, sabemos con quién estamos. Sabemos que de nuestra parte está el ganador. Yo no sé usted, pero cuando está en un equipo, lo que no quiere es perder, ¿o no? ¿Quién quiere perder en un equipo? Es más, cuando estamos jugando al fútbol, sobre todo los varones, ¿no?, que son bastante competitivos, nadie quiere perder, porque quiere estar en el mejor equipo. Y nosotros tenemos al Señor de nuestro lado y estamos en el mejor lugar donde podemos estar. Porque cuando confiamos en el Señor, cuando buscamos su presencia, es su gloria la que inunda nuestros corazones. Y no nos limitamos por situaciones. No limitamos nuestra confianza por lo que vemos, por lo que tenemos a nuestro alrededor. Estamos confiando en aquel que murió en la cruz, que resucitó y nos dio salvación. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, si usted me quiere acompañar. Versículo 18, en el versículo 35, dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Yo me imagino a este hombre, ¿no?, que dependía totalmente de alguien. Hoy por hoy hay muchas posibilidades de mejorar el estado, digamos, de una persona que es ciega. Pero remontémonos un poquito en el tiempo de Jesús. No había tantas posibilidades. Así que yo imagino que este hombre siempre dependía de alguien, porque sus ojos no podían ver. Y ni siquiera podía trabajar. Es por eso que la palabra de Dios lo aclara, de que él estaba mendigando. Él dependía de lo que otros pudieran darle. Y me imagino, quizás en sus pensamientos, no dice la palabra de Dios, pero imagino a este hombre, quizás soñando con tener otro tipo de vida. Pero estaba ciego. No podía manejarse solo. Necesitaba de la ayuda siempre de alguien. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero qué tremendo que es cuando se nos corta la luz, ¿no? No sé si le ha pasado en algún momento. A la noche, de repente un corte de luz, y lo primero que uno opta, ¿qué es? Buscar el celular para prender allí la lámpara, ¿no? Pero suponiendo la linterna, pero suponiendo que no tenemos batería, ¿qué hacemos si no tenemos celular? ¿A quién vamos a buscar? Una linterna. Pero nos desesperamos por encontrar algo que nos pueda iluminar porque no nos gusta o no nos gusta estar en la oscuridad, ¿verdad? Y lo primero que uno dice, no sé, en Argentina pasaba, ¿no? Cuando se nos cortaba la luz, mi mamá nos decía, bueno, como no hay tele, no hay nada para mirar, así que se van a dormir. Y esos días dormíamos muy temprano. Qué bajón, decíamos nosotros, porque no queríamos ir a dormir, pero como no estábamos ahí, ni siquiera podíamos jugar, porque cualquier juego que hiciéramos estábamos en la oscuridad. Así que nuestra mamá siempre nos mandaba a dormir. Imagínense este hombre que vivía desde que se levantaba hasta que se iba a acostar en su última instancia, así, estaba totalmente ciego sin poder ver. Pero, ¿saben? Realmente me conmueve ver la actitud que tiene este hombre frente a esto. Versículo 36 dice: y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. De repente, él escucha un murmullo de mucha gente. Dice, ¿qué está pasando acá? ¿A qué se debe todo ese ruido, no? Porque vio cómo era Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Había mucho ruido. Así que aprendamos que donde estaba el Señor había mucho ruido. Es así. Y la multitud estaba hablando y de repente él quería saber qué era aquello. Él no podía ver. Él ni siquiera podía imaginarse cómo sería Jesús,
no podía imaginarse absolutamente nada, solo se optaba por escuchar ese murmullo. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando él escucha que dice que era Jesús el que pasaba, empezó a gritar como loco. En ese momento no pensó si estaba ciego, no le interesó absolutamente nada. Solo sabía que Jesús estaba por allí y él iba a gritar como loco para que Jesús lo escuchara. Fíjense, amados hermanos, que como decía al principio, las limitaciones no marcan lo que Dios puede hacer en nuestro corazón. Las situaciones que enfrentamos no nos limitan a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Porque este hombre no veía, no podía movilizarse solo, pero cuando escuchó que Jesús pasaba por allí, empezó a clamar como loco para que Jesús lo viera, porque él sabía que él podía hacer algo por su vida. Entonces, cuando nosotros pasamos por diferentes circunstancias que nos quieren desanimar, que te quieren quitar fuerza, que te quieren desviar del plan y el propósito que Dios tiene en tu vida, es allí donde nosotros tenemos que gritar como locos a Jesús. Pedirle al Señor que Él obre a favor de nuestras vidas, que Él toque y nos dé las fuerzas que necesitamos. Porque fíjense, algo que me llamó la atención y quizás usted también, ya que lo ha leído quizás varias veces. Y dice, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Como que la gente lo quería hacer callar. Como diciendo, no hagas papelones. No, deja de gritar. Pero a él no le importó, sino que él siguió gritando más fuerte porque él quería que Jesús lo mirara, que Jesús lo escuchara, que Jesús lo viera. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerla a su presencia y cuando llegó, le preguntó. Frente a su insistencia, es allí donde el Señor lo mira y le dice: tráiganmelo. Y lo trajeron. Y diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Cuando el Señor le pregunta qué quería que hiciera, este ciego le dijo que reciba la vista. Pero Jesús estaba viendo mucho más allá de los ojos, del milagro de sanidad. Estaba viendo lo que había en el corazón de este hombre. Cómo había insistido y cómo clamaba aquel que podía hacer un milagro en su corazón. Y es por eso que Jesús no le dice: tu fe te ha sanado. Le dice: tu fe te ha salvado. Como consecuencia de eso que había el Señor producido en su corazón, vino el milagro. Pero el Señor estaba mirando mucho más allá de un milagro físico, sino que estaba mirando un milagro espiritual. Es que Él estaba recobrando la vista espiritual, que era lo que muchas veces el Señor le hablaba a los fariseos, porque se plantaban y no podían ver que era el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque estaban ciegos, porque estaban confiados en lo que decía la ley y se creían, ¿no?, en sus propios pensamientos, y el orgullo los invadía de tal manera que cuando Jesús les hablaba, dicen: no, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no tenemos pecado. Y el Señor le dice: justamente porque no me reconocen es que están pecando, pues están reconociendo que saben, pero no me reconocen. Entonces, estas personas no tenían limitaciones físicas, no estaban ciegos físicamente, pero en su espíritu estaban cegados. Y la realidad es que cuando este hombre tan común, este ciego tan común,
que clamó y buscó al Señor con todo su corazón, es allí donde el Señor hace un impacto fuerte en su corazón, de tal manera que el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Su situación física no impidió ver la gloria de Dios. Su situación no impidió ver la mano del Señor a favor de su vida, sino que todo lo contrario. Por eso nosotros como hijos del Señor, que tenemos a Cristo en nuestros corazones, cuando pasamos por diferentes situaciones, clamamos al Señor con todo nuestro corazón. Le buscamos de tal manera que decimos, voy a clamar a Cristo hasta que me oiga. Y si tengo que gritar, voy a gritar, pero hasta que me oiga. Yo no sé usted, pero en su casa, o sea, tú lo que hago acá lo hago en mi casa, ¿eh? No sé, yo me pongo a orar y después me doy cuenta que estoy gritando como loca. No, que los vecinos no me escuchan, si no ya me hubieran echado. Pero la verdad es que te nace, porque es el Señor en la vida de uno. Y ni les digo, hermano, ni les digo cuando estoy pasando una lucha y empiezo a reprender. Lo grito. No, empiezo despacito. Y después me doy cuenta que estoy gritando. Entonces vuelvo otra vez, ¿no? Pero la realidad es que cuando nosotros entendemos lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nuestras vidas, cuando la confianza que tenemos en el Señor no se debe a las situaciones que vivimos, sino en nuestra confianza en lo que Dios es y en lo que Dios hace en nuestras vidas, es allí donde comenzamos a ver el milagro. Porque en esta semana, la semana que pasó, estuvimos leyendo en la oración acerca de la fe y de la convicción, de perseverar en la fe. Y eso tiene que ver con fe. Confío en el Señor, aunque no veo el resultado, aunque no veo la respuesta todavía, pero estoy confiando en Él. Y sé que Él va a obrar a favor de mi vida. Y aunque pase por diferentes circunstancias, de todas maneras sigo confiando en el Señor. Porque a veces el Señor responde de la manera que uno quiere. Pero a veces no sucede eso de lo que uno quiere. Y entonces como que se desanima o dice, el Señor no me escuchó, el Señor no obró. Y en realidad Dios tiene propósitos en nuestras vidas. Y también Jesús es enseñanza. Entonces, en cada situación que vivimos en esta tierra, el Señor nos enseña cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que pensar, y Él va acompañándonos día tras día porque prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, es allí donde Dios comienza a trabajar sobre nuestros corazones y moldea nuestras vidas de tal manera que uno puede perseverar, que uno puede caminar y saber que la victoria es asegurada, que con el Señor tenemos la victoria asegurada, que Él es el que nos va a fortalecer y que Él va a respaldar nuestras vidas sin importar la situación que podamos vivir. Cuando el Señor permitió que Daniel con sus amigos, ¿no? Sus amigos, mejor dicho, cayeron en el horno de fuego, o sea, no evitó ese momento. Pasó. Pero antes ellos dijeron, nosotros no vamos a hacer lo que vos decís, Rey, y no vamos a adorar esa imagen. Sea que el Señor quiera librarnos o no, de todas maneras, no vamos a hacer eso porque sabían que adorar esa imagen iba en contra de lo que Dios tenía para sus vidas, de lo que Dios les había ordenado y que ellos habían aprendido. Entonces estaban firmes y la convicción que tenía era, si el Señor me libra de esto, buenísimo. Pero si el Señor no me libra, de todas maneras voy a seguir confiando. Y esa es la fe. Esa es la fe. Lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11. Esa es la fe. El perseverar en la palabra del Señor y saber que las limitaciones que pueda haber a mi alrededor no va a afectar lo que Cristo hace en mi interior. Porque cuando el Señor comienza a trabajar en mi interior, mis pensamientos son claros. Mi corazón tiene paz. Y aunque pase luchas, aunque pase situaciones y las situaciones me golpeen, de todas maneras voy a seguir creyendo en aquel que está conmigo como poderoso gigante para avanzar. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros confiamos en esto y tomamos lo que dice la palabra del Señor, es allí donde comenzamos a ver su gloria.
Saben, el enemigo trabaja mucho con la angustia, nos pasa algo, nos angustiamos y eso es como que te va apagando. A veces con la depresión, sobre todo en estos lugares, el desánimo, ¿no? Y comenzamos empieza a opacar lo que la palabra de Dios nos dice. Pero este hombre, este ciego que estaba aquí, no le importaba lo que estaba pasando, clamaba a aquel que podía obrar un milagro. Cuando usted esté angustiado, cuando estemos en depresión o cuando estemos desanimados, ¿saben? Es allí donde yo tengo que clamar a Cristo. Porque Jesús es vida, porque Jesús es luz. Y esa luz es la que va a comenzar a iluminar mi vida y mi corazón para que pueda ver claramente. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el enemigo siempre va a tratar de opacarnos y tratar de confundirnos y de desviarnos del plan y el propósito que Dios tiene. Entonces, como trabaja de esa manera, porque Él vino para matar, hurtar y destruir, o sea, matar, destruir totalmente y robarte todo lo que el Señor tenga para tu vida, va a tratar de hacerlo. Entonces vienen las confusiones, vienen las dudas, vienen como que no veo, estoy como ahí, ¿no? Como le pasaba a los fariseos, en esa oscuridad, conociendo la palabra, pero estoy como, y no puedo ver. Entonces necesito que el Espíritu Santo produzca algo en mi corazón y en mis pensamientos y que me dé claridad en lo que Él quiere hacer en mi vida, porque Dios es paz. Dios no trae dudas, Dios trae paz, trae gozo, trae luz. Cuando hay confusión, allí no está el Señor, porque el Señor todo lo que habla y todo lo que hace, lo hace perfecto y te da claridad. Entonces, cuando nosotros estamos, no me encanta la canción que cantamos recién porque dice eso, ¿no? Inúndame con tu gloria y trae aquí el cielo. Cuando nosotros clamamos al Señor, realmente su presencia desciende sobre nuestras vidas. Cuando estamos juntos, Dios obra de manera sobrenatural sobre nuestras vidas. Y es como que uno tiene fuerza. ¿Y saben lo que pasa? Cuando clamamos a Cristo, nuestra vida comienza a recibir esa claridad. ¿No le ha pasado a usted que ha venido aquí a la iglesia y de repente la pastora está orando y reprendiendo y adoramos al Señor? Y cuando usted se va de aquí, se va de una manera diferente. Tiene claridad. Es como que de repente eso que estaba allí dando vueltas desapareció. Y uno se va con paz y como más claro, ¿no? Como es la luz del Espíritu Santo obrando sobre nuestras vidas. Pero no debemos permitir que las situaciones nos opaquen y nos quieran llevar, ¿sabe a dónde? A la ceguera espiritual. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Llevarnos a la ceguera espiritual. ¿Qué significa? Estoy probando, dependo de otro, no sé cómo manejarme, no sé cómo tomar esta decisión, si está bien, está mal, qué voy a hacer. Estoy como todo el tiempo en esa lucha. Cuando estoy en esos momentos y me doy cuenta que estoy en esos momentos, es allí donde tengo que clamar a Cristo. Es allí donde tengo que clamar desesperadamente al Señor. Dice, Señor, hace un milagro en mi vida. Por eso en Romanos 2, si usted lee versículo 1 y 2, habla de renovar nuestras mentes. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con buscar la presencia del Señor. Porque es allí donde vienen los cambios, es allí donde el Señor trabaja sobre mi vida, es allí donde el Señor comienza realmente a moldear mi vida y a darme las fuerzas que necesito. Si no tiene fuerza, pídaselo a Dios. Si no tiene claridad, pídaselo al Señor. Si no tiene ganas, pídaselo a Dios. Si no tiene paz, pídaselo al Señor, porque el Señor le dará sobreabundantemente. Pero ¿cuál es la clave? Busco su presencia. Clamo a Cristo. No dejo que la situación me inunde. No dejo que la situación me venza. Clamo al Señor y confío que Dios va a obrar un milagro. ¿Sabe dónde? En mi vida. No en mi situación, porque a veces queremos que la situación cambie, pero Dios lo va a hacer en mi vida, en mi corazón, en mi mente, y entonces va a suceder lo otro, el milagro a mi alrededor. Por eso es que Jesús, cuando ve a este hombre que gritaba y que todo el mundo le decía que se callara, es allí donde él seguía insistiendo y no le importaba
lo que le decían, él seguía clamando. Es allí donde el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Sabía el corazón de este hombre, el deseo que había en su corazón. Quizás su situación física mostraba algo, pero en realidad el Señor hizo un impacto, no solamente en lo físico, sino hizo un impacto en su corazón. Y es el impacto que nosotros debemos recibir todos los días con el Señor. Caminar en su presencia, buscar su sabiduría, su claridad en tomar decisiones cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en mi casa, cuando estoy con mis amigos. Caminar con el Señor. ¿Saben, amados hermanos? El Espíritu Santo está sobre nosotros. Y usted se va a trabajar, y el Espíritu Santo no quedó allá, está aquí. Cuando usted se va a trabajar, el Señor está ahí. Cuando usted está con amigos, el Señor está ahí. Cuando usted va a su casa, el Señor está ahí. Cuando usted va a dormir, el Señor está ahí. Porque constantemente Él está y desea trabajar sobre nuestras vidas. Pero necesitamos buscar la claridad del Señor. El salmista decía, en tu luz veré la luz. En buscar la presencia de Dios. Alzaré mis ojos al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Voy a buscar a Dios. ¿Dónde está mi socorro? Allí. ¿Dónde está mi fuerza? Allí. ¿Dónde está mi situación? Allí. Ahí está la respuesta. Ahí está la fuerza. Ahí está todo lo que yo necesito para poder seguir caminando en esta tierra y ver la gloria de Dios. Y el cambio empieza en uno, cuando el Espíritu Santo trabaja sobre nuestras vidas. No es el resultado del milagro. El milagro tiene que estar aquí dentro. El milagro tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando sucede ese milagro, ¿saben? Todo lo demás, como dice la Biblia, será por añadidura. Buscamos a Dios y todo lo demás se va a ir dando solo. Y sabe, usted ya no se va a desesperar, yo no me voy a desesperar por eso. Porque estoy seguro, confío en el Señor y me aferro a Cristo. Y aunque no se den las cosas, sigo caminando y sigo creyendo en el Señor. ¿Y saben cuándo se nota que si se cree o no? Cuando nos pasa algo. Porque cuando no nos pasa, estamos, ¿no? O en la iglesia estamos todos contentos, todos creemos. Pero cuando estamos en nuestra casa, cuando nos llamaron por teléfono y tú quizás pasaste por una situación de una familiar, cuando quizás estamos pasando por una situación de enfermedad o una situación económica, es allí donde nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Y cuando no tenemos fuerza, tenemos que hacer como este ciego y necesitamos gritar y llorar delante de la presencia de Dios, pero será delante de su presencia. Y cuando nosotros estamos derramando nuestro corazón delante de su presencia, es allí donde Dios obra, es allí donde Dios toca, es allí donde Dios ministra. Y cuando nos levantamos con toda la fuerza, porque es su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero esa es nuestra decisión. ¿Y sabe cuándo es? Todos los días. Todos los días yo necesito tomar la decisión de caminar con el Señor y pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él domine y que Él gobierne sobre mi vida. Así que este hombre lo hizo y dice también, ya como para finalizar, y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Cuando el Señor hizo este milagro, este hombre dice que daba gloria al Señor y todos lo veían. ¿Saben que cuando estamos llenos de la gloria de Dios, todos lo ven? Cuando nos miran, todos lo ven, porque es la presencia de Dios sobre nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos transmitir. Cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la universidad, cuando vamos a estudiar, cuando estamos con nuestra familia, ¿saben qué tienen que ver en nosotros? La gloria de Dios. ¿Y cómo tengo la gloria de Dios? Cuando estoy en mi casa, clamo a Cristo, busco su presencia, busco su impacto sobre mi vida, y cuando salgo, llevo la gloria de Dios sobre mi vida y en cada lugar donde yo esté. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida que Jesús hacía. Él caminaba, y es por eso que el ciego dice, ¿qué es ese ruido?
Estaba allí la gente siguiéndolo, porque era el Hijo de Dios caminando en medio del pueblo y llevando la palabra del Señor, llevando la luz de Jesucristo, llevando su luz para que ellos pudieran ser iluminados y recibieran ese milagro que era de salvación. Y luego sucedían también ciertos milagros que el Señor hacía. Pero es tan importante que podamos en este tiempo, miren hermanos, donde hay tantas posibilidades de desviarnos de la verdad, tantas cosas que tenemos que enfrentar, pero tenemos que estar firmes en la palabra del Señor. Como iglesia tenemos que estar firmes y realmente que las personas vean la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es algo que lo tenemos que cultivar cada uno de nosotros como iglesia, en nuestra intimidad con Dios, en nuestra relación con Cristo. Entiendo que a veces pasamos por luchas y pruebas y obviamente las luchas nos golpean porque somos seres humanos. Pero es allí donde tenemos que ir al Señor y clamar a Cristo. Y cuando usted se levanta, tiene que levantarse con victoria. Tiene que levantarse creyendo. Obvio que nos duele. Y eso no lo podemos evitar porque somos seres humanos. Pero tenemos que creer en el Señor y confiar que Él sabe lo que va a hacer. Que Él sabe cómo resolver ciertas situaciones en nuestra vida. Que Él sabe qué es lo que sucede a nuestro alrededor y qué es lo que Él va a hacer. Pero simplemente tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hacer en su vida y lo que quiere hacer en mi vida. Tenemos que buscarlo y tenemos que escuchar la voz del Señor. Así como lo hacía este hombre. No conocía a Jesús hasta que recibió la vista. Hasta ese momento solo escuchó una multitud que hablaba. Pero él dijo, no me voy a quedar con eso solamente. Yo quiero conocerlo. Y cuando fue, un milagro sucedió en su vida. Y pudo ver a Jesús en ese milagro, pero sobre todas las cosas, en la salvación de su alma. Pudo conocer a Jesús. Y hoy, aunque estamos quizás muchos de años en el camino del Señor, necesitamos todos los días conocer a Jesús. ¿Con quién caminamos? ¿Con quién hablamos? ¿Qué es lo que Él piensa para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él trabaja sobre nuestros corazones? Necesito conocer a Jesús todos los días. Experimentar al Señor todos los días. Porque Dios todos los días quiere hacer algo en nosotros. Y si estamos dispuestos, Dios lo va a hacer. Entonces cuando usted se levanta y se da cuenta que hay algo que no está bien, es el momento de volver y arreglar con el Señor. Hablar con el Señor. ¿Y saben lo que va a pasar? Voy a tener claridad y voy a saber para dónde voy. Si usted no siente para dónde va, no sabe para dónde ir, es que quizás le falta eso. Y necesitamos estar conectados con el Señor. Y allí sabemos hacia dónde vamos y con quién vamos. Que no estamos solos, sino que es el Señor. Amén. Les invito a que se pongan de pie. No sé qué quizás ha estado pasando durante todo este tiempo, pero sé que Dios es fiel y Él vino para darnos esa luz en nuestras vidas, para transformar nuestro corazón y para enseñarnos cómo caminar en esta tierra. Esto es solamente una preparación porque un día estaremos con Él en la eternidad. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, tenemos que aprender a caminar con el Señor, a escuchar su voz y saber quién es el Señor y qué es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Y eso es algo que lo tenemos que experimentar cada uno de los que estamos en este lugar, aquellos que amamos a Cristo, aquellos que anhelamos su presencia. Eso es algo que cada uno de los que estamos en este lugar necesitamos experimentar todos los días, en la iglesia y en cada lugar donde nos encontramos. Porque el Señor lo hace, porque Él habla, porque Él toca, porque Él quiere cambiar
estructuras, barreras que muchas veces tenemos, conceptos. ¿De qué nos sirven los conceptos si no hay un cambio en nuestro corazón? ¿De qué nos sirve ver si en nuestro corazón no tenemos claridad? ¿De qué nos sirve querer proyectar cuando el Señor no está en nuestras vidas, no está allí tomando el control de esa situación? ¿De qué nos sirve? ¿De qué sirve que el hombre gane todo el mundo y se pierda su alma? Pero el Señor no solamente quiere darnos claridad y transformar nuestro corazón, sino que también quiere darnos las cosas que necesitamos todos los días en nuestra vida personal y en nuestra familia. Pero eso es algo que cada uno necesitamos buscar, que cada uno de los que estamos aquí necesitamos anhelar y escuchar y ver su presencia en nuestras vidas todos los días hasta que Él venga a buscarnos. Cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Es solo para no distraernos. Usted hable con el Señor.